Caballero, soy especialista en eficiencia energética, tengo una empresa que se dedica al tema y un poco lo que les voy a explicar ahora es herramientas básicas en todo lo que es el proceso de eficiencia energética. Es importante que se tenga en cuenta dos cosas. Voy a arrancar de otra manera. Es importante que se tenga en cuenta dos cosas. Primero, qué capacidad tengo para medir y después qué es lo que quiero conseguir con la medición. ¿A qué me refiero con qué capacidad tengo para medir? Un poco son las herramientas, un poco son el acceso al equipo y un poco es cómo conozco la tecnología de los equipos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque por lo menos a mí me toca vivirlo como consultor. Todo el ahorro se tiene que repagar rápido y ese ahorro que se está repagando es el que tiene que financiar los demás que vengan. Por eso es importante que más adelante en la presentación lo voy a mostrar cómo un proyecto de ahorro paga al otro. Otra cosa muy importante es hasta dónde conozco la tecnología y qué equipamiento voy a tener para medir esa tecnología. Como por ejemplo, el tema de variables de velocidad. ¿Conozco variables de velocidad? Sí, conozco un poco el tema, por ejemplo, si me tengo que poner en un límite. Pero ¿qué pasa? Yo te pongo un ejemplo. Tengo compresores con motores de media. Y hoy por hoy la mayoría de los variables de velocidad en el mercado son para motores de baja. Casi todas las empresas me van a pedir que ponga los motores en baja. ¿Está en mi capacidad pasar motores de baja a media o de media a baja? Entonces tengo que empezar a medir eso a la hora de empezar a pensar en proyectos de eficiencia energética. Controlar voltajes de suministros hasta tener un menor consumo. Muchas veces lo que pasa no es que tengo un mal voltaje. Muchas veces lo que pasa es que tengo una muy mala calidad de energía. Voy a poner un ejemplo. Recuerdo una empresa que me solicitó hacer un control de calidad de energía de los transformadores. Se me ocurrió ir a visitar a la empresa y ya directamente te dabas cuenta por la calidad de los motores que podía entregar perfectamente de una muy buena calidad la energía de los transformadores, pero el problema era el mal mantenimiento de los motores. ¿Por qué era el problema del mal mantenimiento de los motores? Porque los motores estaban en una sala de máquinas que no estaba lo suficientemente mantenida y no se le hacía un control periódico a los motores. Al tacto toqué los motores de 30 estaban calientes. O sea, se notaba que faltaba un mantenimiento. El tema de iluminación LED. ¿Cómo tengo el techo? ¿Tengo una buena disipación de calor en las lámparas? Los motores eléctricos de alta eficiencia. Tengo motores eléctricos de alta eficiencia, tengo la capacidad de decir, bueno, voy a poner motores eléctricos de alta eficiencia, entonces yo voy a saber si van a ahorrar o no. Y esto es vital. El tema del control y la intensidad lumínica por voltaje. Si bien es útil, yo puedo pensar como en algunos hoteles, no se ve mucho en Argentina, pero sino en algunos países del mundo, Latinoamérica también, que tienen variación de luminosidad en base a la cantidad de gente que haya, por ejemplo en pasillos. Eso me va a representar un ahorro significativo. El costo de poner ese sistema en base al ahorro, ¿en cuánto tiempo lo voy a repagar? Son todas preguntas que uno se tiene que hacer a la hora de pensar las herramientas y la metodología. Tal vez ya se han escuchado 20 veces este tipo de preguntas, pero son las básicas. Utilizar bombas de alta eficiencia, compresores de alta eficiencia. Y acá me freno un poco también el tema del aceite lubricante. Yo voy a explicar un poquito más adelante el tema del mantenimiento de los motores, dónde influye el mayor mantenimiento de los motores y qué tipo de sistema de medición tengo que usar para el mantenimiento de motores. Yo creo que para el mantenimiento de motores ya creo que se sabe que las dos principales herramientas es una pinza amperométrica y una cámara termográfica. Pero un poquito más adelante les voy a explicar el cómo y cuál es la mejor herramienta para utilizar.
Filtros pasivos de armónico. Bueno, el tema de los armónicos es altamente conocido, que no solamente me da una muy mala eficiencia energéticamente hablando, sino que me aumenta los periodos de mantenimiento que voy a tener. Por lo tanto, si yo estoy pensando en un mantenimiento predictivo para motores sin tener en cuenta la calidad de la energía que le entra, ¿qué pasa? Lo estoy haciendo con la hoja de datos original del motor. La hoja de datos original del motor piensa que le está entrando un tipo de energía. Si nosotros le estamos dando otro tipo de energía, realmente es obvio lo que va a pasar. Vamos a llegar tarde al mantenimiento predictivo. Bueno, esto son distintos tipos de mediciones que puedo hacer y me voy a detener acá un segundo. Fíjense en la última columna que están los ahorros estimados. En la eficiencia energética no hay milagros, no hay equipos que te van a hacer ahorrar 40, 50, 60, 70%. Tal vez sí lo haya en un caso muy particular, pero en promedio lo que van a ver acá es qué tipo de indicadores tengo que usar, qué es lo que voy a tener que hacer y un poco el tipo de ahorro que promedio tomando en cuenta distintos tipos de proyectos. Si tienen alguna duda puntual, pregúntenme, pero me gustaría más avanzar para no aburrirlos con caso por caso. O sea, la consulta sería en base al tipo de solución, al tipo de equipamiento que tienen en su edificio, cuál de estos todos sería. Me voy a frenar en un lugar que son las calderas. Cuando se habla de eficiencia energética en calderas, que no se piense solamente en la caldera, se tiene que pensar en todo el equipo de calefacción. Yo les voy a mostrar un poquito más adelante el porqué. Siguen habiendo otros tipos de sistemas para tocar con el ahorro, siempre está el cómo y el ahorro estimado que ustedes tienen. Más ejemplos que no los voy a aburrir con esto. Me detengo un segundo. Hoy por hoy existen equipos de medición automáticos. ¿Cómo funcionan esos equipos de medición automáticos y autónomos? Está la parte de los sensores, está la parte de los primeros controles de equipo. Por ejemplo, hay una línea que es control de refrigeración, control en grupo y bueno, y HVAC y demás sistemas de refrigeración. Todo eso va a un primer controlador y ahí tienen un montón de interfaces para ver. El tema es, ¿cuánto me sale a mí tener este equipo? ¿O qué es lo primero que voy a tener en cuenta para tener este equipo? Varias consideraciones. Primero, ¿qué es lo que voy a querer medir? Segundo, ¿en qué periodo lo quiero medir? Tercero, ¿voy a poder actuar sobre la medición? Si yo detecto un pico de consumo por el arranque de un motor y lo detecto hoy, pero solamente puedo modificar ese motor dentro de 6 meses cuando hay parada de planta o cuando hay algún tipo de mantenimiento puntual, ¿me va a servir a mí el control periódico? No. Pero si yo tengo diversos puntos de medición para que yo pueda actuar en el momento, cuando yo por ejemplo veo alarmas en mi computadora o en mi celular, es muchísimo más fácil, mucho más fácil que yo pueda actuar. Funciona con sensores, controladores de grupo, controlador original y después interfaz. Vuelvo a repetir lo importante de esto. Acá lo importante es el costo de la oportunidad sobre el ahorro energético. Empecemos con diversas prácticas que se utilizan de eficiencia energética en algunas empresas. Y estos son algunos ejemplos prácticos que si bien lo voy a explicar al estilo macro, les voy a explicar ejemplos puntuales que se han visto, más que nada en lo que es la parte de inicio. ¿Dónde es el mayor
vendría a ser el mayor grupo de consumo energético donde yo más me tengo que fijar en lo que es la eficiencia energética. Primero en envolventes de edificios, después en equipos, después en iluminación y después de instalaciones eléctricas. Este va a ser el orden en el cual la mayoría de las veces yo voy a encontrar un mayor a menor grado de eficiencia energética. La envolvente de los edificios es vital, lo que son las pérdidas de energía, ahora les voy a mostrar algunos casos, de vistas con cámaras termográficas, donde es la mayor pérdida de energía de los edificios. Los equipos, toda la fuerza motriz que tienen los edificios va a ser obviamente el mayor de los consumos. La iluminación, que es algo bueno, el tema de las tecnologías de luces, y las instalaciones eléctricas. Me detengo acá un segundo. El mal dimensionamiento de cables, un sistema de protección ineficiente, un disyuntor con un escarradiente, son diversas formas de ineficiencia energética. Y digo el disyuntor con escarradiente porque es algo que es lamentablemente muy visto. Todo esto lo que le estoy diciendo automáticamente levanta temperatura. Automáticamente levanta temperatura, aumenta el consumo. Vos cuando solucionás esto vas a solucionar un tema de consumo y un tema de seguridad. El tema es que hay que usar un proyecto para las dos cosas. No hay que solamente justificar un proyecto, tal vez sí, pero hay que tratar de no justificar el proyecto por una sola línea de acción. No puedo justificar tal vez solamente el cambio de la instalación eléctrica solamente por eficiencia energética. Si yo lo justifico por eficiencia energética, por seguridad, por automatización, por operatividad, son muchísimos más los factores que van a ayudar a ese proyecto. Y no solamente algo que en la eficiencia energética es muy complejo, que es la tasa interna de retorno del proyecto. O sea, cuánto yo repago el proyecto con el ahorro. Que ella es mucho más complejo, porque casi siempre en nuestro gran condicionante es el precio de los equipos eléctricos. Es un gran condicionante que nosotros tenemos. Por eso es importante poder entender esto y poder jugar con esto. En el rubro PYME, la mayor parte de lo que es la eficiencia energética se basa en la generación y en el transporte. En el transporte, la ineficiencia energética acá es gigante. Les voy a contar un caso. Hay una fábrica textil que tenía 4 camionetas, que era textil que voy a mostrar después. Y le hicimos muchos trabajos a esas fábricas. Y había, bueno, una camioneta del 70 que siempre era realmente la que más consumía, era como el chanchito de batalla. Estaba desalineada. Tenía una mala alineación de ruedas, había una rueda que estaba desinflada, o sea, no se le hacía el control periódico de inflado de neumáticos, se inflaba todo con la misma presión, por lo cual el problema del consumo de combustible de la camioneta era las ruedas. Pongo este ejemplo que es tonto y pongo este ejemplo que está muy abocado a lo que son ahora los autos eléctricos. Los autos eléctricos te dicen, si vos querés tener con una carga cierto tipo de autonomía, tenés que regular las ruedas en base a donde tengas que andar. O sea, es una señal muy fuerte que pone la industria de los autos eléctricos en ese sentido, porque está hablando mucho de la eficiencia energética que vas a tener. Por eso, pensamos que si yo estoy pensando en un edificio, los beneficios son el ahorro de energía hasta el 60% de la luz artificial, 30% de la calefacción, 20% de ahorro y 25% en pico de demanda. Y analicemos esto. Es muy fácil, modificando el envolvente del edificio, en la mayoría de los casos. Siempre en la eficiencia energética, como se explica en la parte teórica, hay que hablar de la mayoría de los casos, porque siempre hay casos que realmente no te dejan mover la teoría e impactan sobre todo tipo de sentido común. O edificios históricos, obviamente.
se puede bajar muchísimo la iluminación utilizando iluminación natural. Se puede reducir mucho la calefacción utilizando buenos sistemas, utilizando un buen sistema de mantenimiento, utilizando variadores de velocidad de los compresores de HVAC. O sea, se pueden hacer muchísimas cosas para bajar. El tema de la refrigeración también es importante. Y el 25% en pico de demanda. Importante el sentido de hablar del pico de la demanda. Es muy importante ver en todos los equipos centralizados de aire acondicionado cómo es la secuencia de arranque. La secuencia de arranque de los motores de los aire acondicionados es la que siempre marca el pico de demanda. Hoy por hoy, sí, los nuevos sistemas de aire acondicionado tienen una fuerte incidencia todo lo que es el pico de demanda. Pero he visto sistemas de aire acondicionado centrales 40 años, 30, que realmente no tienen este sistema de arranque y es muy complejo meter mano en esos sistemas. No hay mucha gente que hoy por hoy se anime a meter manos en esos sistemas porque algo que haces mal realmente disminuye muchísimo la eficiencia y tenés que ir al cambio total. A ver, empecemos a hablar de la envolvente. La envolvente es todo. Pero ¿qué me importa a mí el tema de la envolvente? Esto. El tema de la envolvente a mí lo que me va a importar es esto. Y acá empiezo a hablar de mi amiga la cámara termográfica. Lo que tengo que calcular en las envolventes es dónde pierdo la energía. Estas fotos son, esto lo saqué de un manual, que hay muchísimos manuales de cámaras termográficas que van a encontrar en internet, muchísimos. Pero lo que me importa a mí es este tipo de imagen y la diferencia que hay de temperatura entre el exterior y el interior. Tener un salto térmico de 10 grados significa que tengo una sanguijuela de calor pegada ahí que me está todo el tiempo sacando calor del lugar. Fíjense acá por un mal refractario de chimenea lo que pasa, y fíjense acá por un mal sellado en ventanas que te pasa. Bueno, multiplicar esto por 200 ventanas, lo que puede llegar a pasar. Entonces ahí me pregunto, ¿qué tengo que hacer? ¿Sellar las ventanas o tocar el sistema de calderas? Si yo tengo una cámara termográfica para poder medir esto, ahí es mucho más fácil cuando yo lo voy a poder determinar. Sin cámara termográfica yo no puedo hacer esto. Podría pasar pasándole la mano, pero esta es la principal función de la cámara termográfica. Por eso hablo de una herramienta que es vital. Y el tema de la compra, cuando se compran este tipo de herramientas, la mayoría de las cámaras termográficas son solamente para instalaciones eléctricas. Hay que elegir bien el tema de la cámara termográfica, que sea para calefacción, para que sea para instalación eléctrica, y lo que tiene que tener es el foco de la cámara termográfica, qué distancia media yo voy a medir con la cámara termográfica, y también a qué amplitud, a qué superficie, a qué cantidad de pared, para decirlo de alguna manera, quiero empezar a medir. Hay cámaras termográficas que tienen mayor foco, menor foco, más ampliación, menos ampliación. O sea, la cámara termográfica se compra en base a lo que yo quiero medir. Por eso tengo que tener bien claro lo que yo quiero hacer antes de empezar a comprar estas herramientas. Es muy fácil, por los catálogos se ve automáticamente qué cámara comprar. Pero es importante que yo tengo que tener en cuenta que la cámara termográfica la tengo que elegir así. No si tiene conexión a USB, memoria SD o bajo las imágenes por Wi-Fi. No, lo principal de la cámara termográfica es el foco. Soluciones envolventes. Estos son todos los tipos de condicionantes que voy a tener. El tipo de edificio, obviamente, la antigüedad del edificio, edificios históricos, la orientación que tengo cuando se hacen edificios nuevos, qué tipo de funcionamiento voy a tener en el edificio y qué tipo de orientación voy a tener. Recuerdo el caso de un edificio bastante emblemático de la zona oeste de Gran Buenos Aires, que se hizo, pero no se tomó en cuenta que ese edificio se iba a trabajar más tiempo de tarde que de mañana.
Entonces las ventanas quedaron de tal manera que a la tarde el sol entra directamente en las oficinas, enceguece, bajan todo y prenden la luz. Ineficiencia energética pura, ¿por qué? Porque tienen que haber puesto todas las oficinas del otro lado del pasillo. Ineficiencia energética pura, pero ¿qué pasa? Hay que pensar en la orientación, en las técnicas de construcción. Las técnicas de construcción, ¿en qué me baso? Tranquilamente, y vuelvo para atrás, en esto. ¿Qué tipo de técnica voy a usar para yo poder parar esto? Y cada cuánto voy a tener que ir a controlar esto y cómo voy a hacer para arreglar cuando eso esté mal. O sea, cada cuánto voy a tener que ir con la camarita termográfica a ver todas las ventanas, ver dónde pierde el calor y ahí digo, bueno, vamos a arreglar esa ventana. Como les expliqué antes, la utilización y rutina de los ocupantes, la aislación térmica de techos, paredes y pisos. Si tengo que aislar alguna pared que me es directamente una fuente de calor porque le está pegando el sol todo el tiempo, tengo que aislar esa pared de alguna manera o esa ventana de alguna manera. La eliminación del puente térmico. La eliminación del puente térmico es todo lo que conecte calor o desprenda calor del interior. Por eso es importante el tema de las doble puertas. Por eso es muy importante el tema de que las puertas, el tema de las entradas de los edificios haya árboles, porque los árboles son un regulador térmico absoluto. Entonces vos tenés que en el lugar de la puerta tenés la misma temperatura que genera dentro del edificio. ¿Por qué? Porque no tenés ningún tipo de condicionante sobre el calor. Entonces directamente va a haber un equilibrio mucho mayor y eso va a hacer que haya menos pérdida de calor. Ventanas con bajos niveles de transmisión térmica, tengo que hacer que la ventana tenga la menor nivel de transmisión térmica que exista y tratar de jugar lo mayor que puedo con esto. Con sombras de árboles y por sobre todo, tal vez suene un poco mal, no digo medias sombras, sino algunos tipos de protecciones térmicas que se pueden llegar a poner. Como vuelvo a hablar de otro edificio, el Central Park que está en Barracas, acá en Capital Federal. Ese edificio se es pintado por Pérez Celis, si lo conocen. Los colores están hechos en base a la eficiencia energética. Ustedes me dirán por qué. Las paredes que dan todo el tiempo con sombra son oscuras para que absorba más temperatura, y las paredes que dan hacia el sol están claras para que rebote más la temperatura. Es importantísimo que, aparte que se le puso una estética, es importante también pensar en eso, en cómo yo puedo jugar con esas diversas cosas. Me fijo qué tipo de motor voy a tener, de qué estándar de calidad, de qué estándar de eficiencia voy a tener. Pero voy a poner acá dos números en claro. La diferencia en el general de eficiencia entre un motor estándar y el de alta es entre un 4 y 10%. No es mucho. Y el de muy alta y alta tiene una diferencia entre un 1 y un 4%. O sea, acá puede haber un salto de un 14%. No estamos hablando de que pones un motor y realmente el consumo va a bajar muchísimo. Hay una diferencia de como les dije antes, las diferencias de eficiencia energética en los equipos se basan en un 10%. Entonces es como que tampoco hay que empezar a pensar soluciones milagrosas. ¿Qué me importa acá? Lo que me va a importar acá es medir. Si yo voy a cambiar el motor de un equipo estándar alta o muy alta, lo que tengo que medir, pinza amperométrica por medio, es la calidad de energía que le entra a ese motor. Si yo no mido la calidad de energía que le está entrando a ese motor, yo voy a poner un motor de alta o un motor de muy alta, y lo que me va a hacer es que el motor siga funcionando mal y automáticamente no voy a tener eficiencia energética, porque mi problema está en otro lado. Por eso es muy importante pensar que
La diferencia disminuye en base a la potencia nominal del motor. En motores de mayor potencia, esta diferencia va a ser mayor. Por lo tanto, si yo tengo que cambiar un motor de medio HP de alta a muy alta o de estándar a muy alta, ya voy a saber automáticamente que mi diferencia de consumo va a ser muy chico. Ahora, si estoy hablando de un motor de 50 HP, ahí ya lo tengo que ver mejor. Por eso es muy importante entender cuál es el tipo de motor que tengo, el tipo de instalación que tengo y más cosas antes de entrar directamente en lo que es la tecnología. Tengo que entender todos los por qué y los para qué. Acá más o menos ven las curvas para distintas eficiencias, que bueno, ya lo van a tener ahí en el gráfico y lo pueden, en la presentación que les dejé, y lo pueden ver, cualquier duda saben dónde hacerlas. Me freno un poco acá. En el día a día, en el área de mantenimiento, ¿qué es lo que no puedo dejar de hacer? Primero, lubricación y alineación en todo lo que es los motores. La lubricación y alineación en lo que es los motores es la primera causa, consecuencia, solución o como quieran llamarlo, de lo que es la eficiencia energética de motores. Segundo, por favor limpien los motores, limpien la parte de atrás, la parte que disipa calor. Muchas veces lo que pasa es que se ven motores calientes porque están sucios, más que nada en las textiles, en lugares con mucho particulado, los motores están sucios. Y después, el tema de ajuste de desarme de reductores, todo lo que es el ajuste de las correas, de las poleas, a veces los engranajes no enganchan bien y golpean, bueno, eso genera una ineficiencia del motor. Hay que hacer un control de alineación propio del eje de los motores, tanto yo puedo pensar lo que es tanto cada cuánto dice la hoja de datos del motor mismo, o cada cuánto te lo recomienda el fabricante, o cada cuánto te lo recomienda alguna persona que conozca de ese tipo de motor. La alineación del motor no puede dejar de estar. Para lo que es eficiencia energética no pueden dejar de estar. La alineación del motor es un proceso muy sencillo, no es caro, se hace bastante, se consigue bastante en todos lados y es una herramienta única e indispensable para lo que es el mantenimiento de los motores. Yo creo que las dos principales herramientas es el aceite, la alineación y un cepillo para limpiar todo lo que son los disipadores de calor. Es importantísimo. Otro tema importante, a la hora de limpiar el motor, traten de no hacerlo directamente con aire comprimido porque lo que hacen es llenar el motor con todo ese particulado. Traten primero de sacar el motor y después le mandan con aire comprimido. Hemos visto motores que se han trabado la cantidad de particulado que quedaba dentro del mismo. Mantenimiento de equipos de aire acondicionado. Los equipos de aire acondicionado me puedo frenar en los equipos hogareños o me puedo frenar en los equipos los grandes, los centralizados. Casi todos se basan en lo mismo. Volvemos a lo que es eficiencia energética en motores, compresores y ventiladores. Seguimos hablando de variables de velocidad, propio mismo de motores de alta o estándar eficiencia o muy alta. También puedo frenarme en lo que es la parte de alineación. O sea, sigo viendo los sistemas de aire acondicionado como motores independientes. Hago todo lo que es la limpieza de nuevo de transmisión de calor, lo que es la obtención de aire del exterior, lo que son todos los ductos de aire, limpio eso porque el particulado, que haya mucho particulado en los ductos de aire acondicionado, lo que hacen es frenar, funcionan como un dique natural, frenan el caudal de aire que pasa por los ductos. Y lo que pasa es que ustedes pueden decir, me está llegando menos aire del que tiene que llegar. Sí, porque aparte que tienen que empujar particulado. Eso también lo que está generando en algo muy importante. Está generando material particulado en la oficina donde llega el aire. Eso lo que te genera, bueno, es alergias, disminución de la eficiencia de... Ahora ya no, porque son todos notebooks, pero en estas viejas computadoras sí había bastante daño por ese sentido.
control de regulación térmica de ductos, ver que los ductos estén aislados térmicamente, la calibración de los termostatos. A veces, casi siempre los termostatos nos toca ver que cuando sabemos que tenemos que ir a los termostatos, ese termostato no está bien calibrado, no está bien tapado, está sucio, está roto. La continua recarga de los fluidos de refrigeración en base a lo que te está diciendo el fabricante de los equipos. Hoy por hoy están en teoría saliendo gases de refrigeración que tienen una eficiencia energética muy alta. Realmente no conozco bien porque hace muy poco DuPont sacó en el mercado una o dos líneas y los están probando recién ahora en algunos supermercados. O sea, si han escuchado de eso, sepan que hay una empresa que lo está tratando de empezar a meter en los supermercados para ver si realmente eso funciona o no. ¿Por qué? Porque el mantenimiento acá y el estado que están los equipos de refrigeración acá en Argentina es distinto, donde ellos hicieron las pruebas y controles. Entonces es como que tienen que ver qué pasa en lo que se dice la idiosincrasia de manejo de mantenimiento de los equipos de aire acondicionado. Bueno, y después el tema de las construcciones de las salidas. Muchas veces las salidas están obstruidas. Puede ser que me digan que es algo fácil o es algo muy básico, pero les voy a mostrar algo. Si yo tengo los sistemas así y por acá viene el ducto de aire es así, muchas veces lo que pasa es que se cierra esta parte. El aire automáticamente hace esto y hace esto. Acá se genera un remolino y hace que acá se genere un tique natural. Eso lo que me hace es que suele pasar que eso me genere una menor velocidad. ¿Es significativo? Puede ser que sí, como puede ser que no. ¿Qué conviene? Poder cerrar esto. Ustedes me van a decir, sí, bueno, pero es complicado meterme en el ducto y cerrar esto. Está perfecto, pero entonces esto tiene que ser lo más corto posible. No importa si se puede solucionar o no se puede solucionar. Yo creo que lo más importante en todo el tema de la eficiencia energética es primero entender el problema. Y después se ve si se puede arreglar o no. Circuitos de iluminación automática y apagado, bueno, esto es lo que estuvimos hablando antes. ¿Qué tipo de sistema de iluminación voy a tener para que se vaya apagando? Dependiendo en base a las necesidades del lugar, si uso potenciómetros, si uso diversas sensores de presencia. Y le voy a decir algo, le voy a poner un escenario. ¿Qué prefiero yo? Tener 10 LED dimerizables que lo controlo con un potenciómetro, o dos llaves distintas que controlen 5 LED uno y 5 LED otros que no sean dimerizables. Es una pregunta. No sé cuál es mejor. Sí, porque piensen que el sistema para poner eso es mucho más barato, porque ya son 10 LED comunes, no son dimerizables, y tampoco tengo el potenciómetro. Entonces es como que si yo voy a usar 10 LED al 50% o 5 al 100%. Es importante que eso también se vea, es importante que esas cosas también se analicen. ¿Qué es lo que me conviene más? Ahí es lo importante de que paso 2 teclas y un cable o 2 teclas y 2 cables. Es para analizar y pensar que muchas veces nos toca decir al cliente qué es lo mejor en base a eso. Por eso yo pongo acá que en los ambientes grandes, si es posible, tener más de un circuito de iluminación, con iluminación intercaladas, para que no se requiera tanta iluminación y utilizar iluminación natural. Yo puedo tener 1, 2, 3, 4, 5 circuitos independientes en base a la luz natural que venga. También es algo para pensar, es algo para analizar. Esos son numeritos, simplemente. Y bueno, el tema de sensores lumínicos.
guarda acá con los sensores lumínicos, porque piensen que pueden haber lugares en los cuales hay un sensor de presencia, entra la persona al lugar, como por ejemplo un baño público, y si esa persona entra a los lugares más privados, está un rato ahí y se apaga la luz general. ¿Por qué? Porque no está detectando presencia. Entonces yo tendría que poner sensores de presencia en cada uno de los compartimentos. Se me está yendo un poquito más caro. O tendría que poner algún sistema que cuando trabo, eso sí cierre el circuito y me marque que hay gente. Pero eso que va a tener iluminación en todos lados o en ese lugar. Es un tema que lo he visto tuvimos que arreglar ese tema hace 4 meses. Hace 4 meses tuvimos que arreglar ese problema. Y era un problema netamente de eficiencia energética y de comportamiento de los ocupantes. Por eso es muy importante eso. Bueno, es una tabla que lo dejé para que la tengan, supongo que ya todos la tienen, que es las tablas de intensidad lumínica en base a la función que van a tener en el lugar. Comparación con luminaria LED, que ya tuvieron un curso de LED, así que no voy a seguir con esto. Y me voy a frenar un poquito acá. Lo que les voy a explicar ahora, utilizando ciertos equipos y ciertas metodologías, es un método simple y fácil de 3 pasos para que las empresas puedan reducir su facturación. Se usa, sí se usa, es útil y funciona. Les puedo asegurar. Primero lo que tengo que hacer es el cálculo de energía. El cálculo de energía, primero reviso las facturas. Simple. Y después lo que hago con mi amiga la cámara termográfica es empezar a ver todos los sistemas eléctricos, mecánicos, procesos de enfriamiento, calefacciones, todo donde tenga esas pérdidas de energía que yo les dije antes. Voy a ver el cálculo de energía, no el cálculo de energía que estoy consumiendo, el cálculo de energía que estoy perdiendo. Ese cálculo de energía que estoy perdiendo va a ser vital. Y lo que tengo que ver también es los circuitos sobrecargados y desequilibrados que voy a tener. El tema de sobrecarga de circuitos en este sentido es muy importante. ¿Por qué? Porque yo al detectar que tengo en un tablero trifásico una fase que está, lo veo con la cámara termográfica, más caliente que las otras dos, eso me va a mostrar la cámara termográfica, sé que automáticamente las fases están desfasadas. Bueno, si las fases están desfasadas, tengo que fijarme dónde es que pasa eso. Yo automáticamente sé que no tengo buena calidad de energía. Si corrijo ese problema, voy a tener mayor calidad de energía. Y ahí me puedo ahorrar, tal vez ahorrar algún tipo de motor. ¿Por qué? Porque tal vez el motor me está funcionando mal porque tengo una muy mala calidad energética. Entonces es importante ver eso. En base a la revisión del consumo eléctrico, la calidad eléctrica y el factor de potencia, me fijo todos los aspectos relevantes al uso de energía. Por eso, veo la factura, veo mi equipo y veo todos los factores relevantes a lo que es el uso de energía. ¿Qué es lo que voy a revisar en las facturas? Penalidades primero. Tengo que fijar primero que tengo penalidades. Después me tengo que fijar en la exactitud de las mediciones de la compañía eléctrica, no porque la compañía eléctrica me esté midiendo mal, sino porque yo estoy pensando que tengo una capacidad instalada, por tirar un número, de 1000K y realmente estoy consumiendo mi eficiencia energética en algún lugar. Eso es automático, tengo que fijarme dónde está esa problemática. ¿Qué estoy obteniendo por lo que estoy pagando? Si estaría todo bien en mi empresa, ¿qué es lo que tendría que estar pagando? Y que no se estén pagando penalizaciones excesivas. A mí a veces sí me puede llegar a convenir hacer producción en hora pico.
pero estoy dispuesto a pagarlo. Estoy dispuesto a pagarlo, estoy dispuesto a pagar lo que sale la luz después de las 6 de la tarde. Está perfecto, ningún problema. Pero tal vez pueda trabajar con algunos equipos fuera de hora pico o fuera de resto. Puedo trabajar con algunos equipos de mayor consumo eléctrico a la noche, donde la energía es mucho más barata, y puedo jugar con ese remanente, con esa diferencia de precio para conseguir un ahorro. Eso lo hacen mucho las aceiteras. Las aceiteras, la parte de las compresoras, lo trabajan de noche porque son el mayor consumo eléctrico y la energía es muchísimo más barata. Una vez que controlé el consumo eléctrico, la calidad de energía eléctrica y el factor de potencia, puedo utilizar todo lo que es todos los seguimientos de cada uno de los problemas sigo viendo la cámara termográfica. Y ahí, en base a eso, cuando ya tengo toda la problemática, recién ahí voy a empezar a pensar qué es lo que tengo que mejorar. Recién cuando yo tengo la energía, la calidad, mi factor de potencia y mis problemas, ahí voy a empezar a ver qué es lo que tengo que mejorar. Y, por sobre todo, tengo que fijarme si mi medidor anda bien. Tengo que hacer una prueba de funcionamiento del medidor. Porque tengo que fijarme muy bien el tema de los filtros armónicos, si tengo que poner un filtro armónico después del medidor, porque la calidad eléctrica que llega es mala. Y lo que tengo que pensar también son los picos de consumo que tengo. Tendría que tener un sistema para medición de pico de medición. Lo tengo que tener en cuenta en base a qué? A lo que expliqué antes. Cómo arrancan, por ejemplo, los mayores consumos de energía, que son los motores en la empresa, en el edificio donde estén. Después hago un análisis de identificación de los problemas. Empiezo con las preguntas bien básicas. Si tengo circuitos sobrecargados, si tengo conexiones sueltas. Pregunta vital, si hay desequilibrio entre fases. Tengo que fijarme eso. Yo creo que cada 15 días tendría que hacer un control de lo que son equilibrios y desequilibrios de fallos. Se hace muy fácil. Realmente es un trabajo muy fácil. Y acá, se calientan los motores de funcionamiento por un problema de alineación, por un problema de lubricación o por rodamiento defectuoso. ¿Cómo te podés dar cuenta de eso? El problema de alineación te das cuenta, tenés que hacer andar el motor solo. Les voy a hacer un ejemplo bastante casero. Agarran un puntero láser, sacan el eje, dejan el eje al aire, limpian bien, apuntan el puntero láser, lo tratan de dejar bien firme, y como rebota el puntero láser te vas a dar cuenta si está defectuoso o no. Obviamente no vas a ver qué tan defectuoso está el motor, pero sí te vas a dar cuenta si está defectuoso o no. Problema de lubricación, bueno, tenés que saber cada cuánto lubricás el motor. Y el tema de rodamiento es un poco el tema del ruido. Tengo que tener en cuenta en el control del motor. ¿Cuándo voy a hacer el control del motor? Voy a hacer el control del motor cuando está toda la empresa funcionando, que no escucho nada. Lo voy a hacer en la sala de máquinas cuando está todo funcionando. Tengo que pensar cuándo voy a hacer los controles de los motores. Y tengo que pensar también cada circuito a dónde alimenta, a qué alimenta cada circuito. ¿Por qué? Por el tema del funcionamiento del circuito, por el tema de cuándo toma mayor carga ese circuito. Yo voy a medir al circuito eléctrico cuando tenga la mayor carga. Voy a ver si tengo alguna sobrecarga en los tableros cuando los tableros estén trabajando con la mayor cantidad de los equipos que están controlando funcionando, porque ahí es donde me va a mostrar un poco la exigencia que tiene, porque si no voy a tener una medición que no es significativa. Sigo identificando problemas. ¿Cuáles son las principales envolventes de los edificios? Puedo usar cámara termográfica, como les dije antes.
condiciones externas del edificio afectan al envolvente, o sea, qué es lo que me pasa dentro de mi edificio que me está afectando al envolvente. Después me fijo por afuera. ¿Por qué? Porque por adentro es mucho más fácil solucionarlo. Yo tal vez pueda pasar el sellador de una ventana por adentro sin tener que poner 5 pisos de andamios para sellar una ventana. El tema de los equipos. Si yo califiqué los motores a la hora de diseñar en base a la eficiencia o en base a lo que estaba en el mercado. Tal vez yo tengo un motor que está sobredimensionado porque a la hora de ir a comprar un motor no había el mercado que yo quería. Entonces sí o sí tengo que comprar un motor sobredimensionado. O tal vez se esperaba mayor carga y compré el motor ese porque pensaba que iba a haber mayor carga. Pero el pico de un motor de mayor carga, que no esté usando toda la carga, es el mismo equipo que ese motor está full. O sea, es como que estoy utilizando energía de más. ¿En qué rango de factor de carga voy a conseguir la mayor eficiencia? O sea, del motor que yo compré, ¿cuál es el factor de carga que yo tengo que usar? Entonces tengo que controlar si el factor de carga que tengo es ese. El tema del funcionamiento de los motores, cómo varía la potencia requerida en base al caudal de las bombas, ¿cuál es el caudal óptimo para el funcionamiento de esa bomba? Y ahí yo voy a ver, cuando controlé todo esto, yo voy a responder una pregunta. ¿Qué es lo que voy a modificar primero para la eficiencia energética? ¿La envolvente o el equipo de refrigeración? ¿O el equipo de calefacción? ¿Qué es lo que yo voy a incursionar primero? ¿Qué es lo que me va a salir más barato? ¿Y qué es lo que me va a dar un ahorro significativo? ¿Qué es lo que me va a dar que yo pueda hacer con mano de obra de mi empresa o la gente de mantenimiento de mi edificio, lo que sea, o tengo que contratar una empresa? Ahí es donde yo puedo jugar en base a saber todo esto y bueno, todo un poco lo que está atrás. Análisis de la iluminación. ¿Qué deberíamos hacer? De nuevo, para ser más eficiente. ¿Juego con la envolvente o juego con la iluminación? Otra pregunta muy básica. Me fijo cuáles son los otros factores, como yo le conté, si uso LED dimerizables o si uso instalaciones independientes, qué es lo que me va a hacer una mayor eficiencia. ¿Necesito capacitores en lo que es mi instalación eléctrica? ¿Necesito un banco de capacitores en lo que es mi instalación eléctrica para regular la calidad de corriente? Sí, no. ¿Por qué? Porque yo puedo poner un banco de capacitores que no me es eficiente para mi consumo y realmente lo estoy desperdiciando. ¿Dónde encuentro cables subdimensionados? ¿Cuánto hace que no veo si está bien dimensionado los cables en base a la carga? Sobredimensioné los cables cuando empecé con todo y después automáticamente estoy viendo que me aumenta el consumo y no toco los cables. Cambio el disyuntor, cambio la térmica, cambio las máquinas, pero nunca toco los cables. Lo cual me está generando tal vez hay un cuello de botella eléctrico, como decimos. ¿Y qué puedo hacer para bajar el pico de demanda? De nuevo, todo lo que es la parte de secuenciado de arranque de motores y demás. La parte de la generación acá mucho no se toca. La parte de transporte es lo que le conté un poco de la camionetita mala y vieja y fea que teníamos allá. O sea, es algo vital. Fue la presión de las gomas. Y bueno, muchas veces lo que trato de hacer es, cuanto más se replican proyectos, más rápido es el repago, por tres razones. Primero, que ya sé los errores que cometí a la hora del diseño. Ya lo sé, no lo vuelvo a cometer. Tengo buenos proveedores, ya sé cuáles proveedores son buenos y cuáles proveedores son malos, no voy a perder tiempo en eso. Y por sobre todo, ya sé qué periodo de repago tengo, desde el punto de vista teórico y práctico. Porque muchas veces, como lo vamos a hablar en el cálculo de pérdida de calor, a mí la teoría me puede dar un ahorro, pero la práctica me da otro. ¿Por qué? Porque hay muchísimas variables que tal vez no tengo en cuenta, que es
el comportamiento de la gente, el mantenimiento de equipos que no están dentro del proyecto pero sí inciden directamente, el cambio de producción, el cambio de rutina, o sea, son muchas cosas que pueden afectar directamente. Por eso, si yo quiero averiguar el real ahorro energético de o eficiencia energética o ahorro energético, como lo quieran llamar, de un proyecto, tengo que poner un medidor. No puedo basarme en la factura, porque si me baso en la factura, lo que me puede pasar es que yo estoy ahorrando por un lado y perdiendo por el otro. La factura queda igual. Yo digo, el proyecto de eficiencia energética no funcionó, pero lo que pasó fue que estoy perdiendo energía por otro lado. Y voy a tener dos problemas. Primero, no vi que lo que quise solucionar funcionó. Y segundo, un segundo problema, nunca lo voy a encontrar. Por eso es importante los sistemas de medición que yo voy a usar. Por eso es importante esos sistemas que les mostré de alarma, que los tienen todas las empresas, son sistemas integrales de alarma, que son alarmas de consumo o de buen funcionamiento o diversas cosas. Y lo tercero, hago un ABC desde las soluciones, las priorizo. Primero, ¿cuáles son los tres temas principales? O sea, ¿cómo voy yo caminando en lo que es la eficiencia energética para ir de lo más barato a lo más caro en lo que es equipos? Y cómo yo me lo voy a repagar mucho más fácil. Lo primero que tengo que hacer es ajustar procesos, ajustar rutinas. Un buen plan de mantenimiento puede generar una eficiencia terrible, si no la tenía. Un buen conocimiento del funcionamiento, trabajar con equipos de alto consumo en horas de demanda no pico. O sea, hay muchas cosas, hay muchas formas que yo puedo ahorrar corriente solamente ajustando procesos. Después reparo equipos defectuosos como alineación, como lubricación, como filtros sucios, como termostatos fallados. O sea, empiezo a reparar equipos y después al final sustituyo equipos. No puedo irme directamente a un cambio integral de iluminación sin ver cuál es la eficiencia energética de los motores que tengo. O sea, tengo que pensar en eso. Y, por sobre todo, esto es lo que yo voy a usar en el 99% de los casos para elegir qué proyecto voy a hacer. El retorno de inversión que voy a tener del proyecto. Si no sé qué retorno de inversión real voy a tener en el proyecto y no sé si el proyecto de eficiencia energética es sustentable o no, no lo voy a saber. Y me voy acá en dos proyectos puntuales, dos proyectos que casi siempre incidimos directamente. Secuenciado de encendido de motores. Secuenciado de encendido de motores es un controlador en un tablero. O sea, no es complejo. A veces hay electricistas que conozco que te hacen directamente el secuenciado de motores en el tablero porque hay que hacerlo así y no te dicen que hay que hacerlo así. El dueño de la empresa nunca se entera que el electricista se lo hizo así y quedó. Pero hay lugares que realmente todos los motores funcionan a la vez. Y también está el tema de que vos decís, bueno, tengo 5 máquinas y salen del vestuario, ya están vestidos y prenden las 5 máquinas a la vez. Yo no puedo controlar eso. Controlar de alguna manera. Dale un minuto por lo menos de tiempo. Que no prendan 2 máquinas a la vez. Dale por lo menos un minuto. Explicar ahorro y explicar qué tiene que pasar. O poner un sistema de iluminación. Hemos puesto hasta un sistema de iluminación de que en una textil estaban las 80 hilanderías y a la hora de que se paraban las hilanderías para cambiar los rodillos, lo que hicimos fue todo un sistema, eran 4 o 5 hileras, no me acuerdo ahora, y pusimos sistemas de iluminación. Cuando se prendía la primera hilera, automáticamente había un timer muy rústico que prendía la iluminación de la segunda y ahí tenía que prender. Tercera tenía que aprender, cuarta tenía que aprender, quinta eran 5. Quinta tenía que aprender. Era un sistema recontra rústico, muy rústico, pero era un sistema muy básico para que se pueda ver cuándo tenías que aprender la hilandería, no que la persona iba caminando y tac, 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 iba aprendiendo.
Y el régimen de arranque de un motor se superponía con el otro y con el otro y con el otro, y ahí era una forma, aparte que era una sobrecarga en el circuito, era una forma sin sentido de consumir eléctrica. Y el tema de calentadores eléctricos. El tema de calentadores eléctricos, que los procesos sean fuera de horario pico, porque sí, los calentadores eléctricos realmente consumen mucho. Presentación de las soluciones. Me va a importar que la sustitución de los equipos ¿A qué quiero llegar para esto? La sustitución de los equipos y los sistemas deficientes va mucho más allá del ahorro en picos. O sea, yo tengo que pensar que no solamente es la sustitución de equipos, lo voy a hacer por el ahorro pico, sino que puedo ahorrarme, puedo generar esa forma del pico, podría decirse, sin tomar en cuenta el cambio de sistema. Solamente, como lo mostré antes, con un cambio de costumbre, por ejemplo, para encender las máquinas. Sustituir el sistema de iluminación por un nuevo fluorescente lineal o compacto de alta eficiencia, LED. Y, importante esto, dejo un dato del Departamento de Estados Unidos, los mayores consumidores de energía en la mayoría de las pautas son el sistema de enfriamiento, calefacción y aire, junto con el sistema de iluminación. O sea, en este orden es cómo va consumiendo de mayor a menor los sistemas. O sea, es importante que el confort, los sistemas de confort, es lo que más consume energía. Entonces yo tengo que pensar que los sistemas de confort son los que más consumen energía. Entonces tengo que pensar en un confort con energías pasivas, por ejemplo. Bueno, el tema de la conexión con factor de potencia. No voy a hablar mucho de lo que es el factor de potencia en sí, pero a mí lo que me importa es que yo tengo que controlar el factor de potencia todo el tiempo, y no solamente el factor de potencia real que yo tengo, sino el factor de potencia que me figura en la factura. Porque ahí es donde están mis mayores penalidades. ¿Tengo que tener un sistema de corrección de factor de potencia? Absolutamente. Pero tengo que fijarme bien, ese sistema de corrección de factor de potencia, en cuánto tiempo lo repago, si es que no lo tengo, aunque ya casi todas las empresas lo tienen, y todos los edificios también. Sistema de filtrado armónico, primordial tener un buen sistema de filtrado de armónicos, porque primero aumenta la vida del equipo, aumenta la vida útil del equipo más de un 30% en monofásicas y 18% en trifásicas, y 5% en los transformadores. Estamos hablando de significativamente un aumento de la vida útil muy grande. Y aparte de este aumento de la vida útil, la eficiencia que va a lograr es mucha. Fíjate que a mí se me puede generar problemas de armónicos con sobrecarga de cables, transformadores y demás cosas que lo que hacen es que la energía no se transporte bien. El problema de los armónicos es que se transporte la energía. Entonces yo tengo que ver bien ese tema. Importante, ponete un filtro de armónico y te vas a ahorrar esto. Y es así. O sea, en los filtros de armónico hemos visto que cuando instalamos filtros de armónico, aparte todas las empresas que venden filtros armónicos tienen casos testigos, que los motores realmente aumentan muchísimo el consumo, y por sobre todo el mantenimiento del equipo es nulo. Tips así puntuales de cómo se controlan. Bombas de alta eficiencia tendría que usar para usar una bomba de alta eficiencia y ver si me funciona bien. Pinza amperométrica en las fases. Capacitores para arranque de motores. Siempre un banco de capacitores para arranque de motores es vital. ¿Qué tipo de banco de capacitores? Lo dice la hoja de datos del motor.
Aceite lubricante para compresores de aire. Me tengo que fijar el tema de qué aceite lubricante necesito en el compresor. Una vez que puse el aceite lubricante en el compresor, una solución muy fácil que digo es medir con la temperatura de régimen de funcionamiento normal con la cámara termográfica, poner el aceite y volverla a medir. Van a ver que la temperatura baja. Más que nada baja en los bujes. Y si tengo acceso, apunto con la cámara termográfica en la parte de disipación del calor. Van a ver que va a haber un aumento de aproximadamente un 5% de la temperatura. Bastante interesante. Y bueno, sistemas integrados de gestión energética, como les mostré antes, los sistemas integrados de varias empresas, desde el sentido de que sensores, controladores de grupo, controlador principal y todo lo que es la parte de alarma en computadora o en tablet o en celular. Es muy importante que algunos son solamente te mandan alarmas y otros equipos son controladores. Podés manejar directamente del dispositivo cuál es el cierre o cerrar equipos o prender equipos o manejar equipos FHL en base al buen o mal consumo energético que tiene en base a su régimen. Son bastante interesantes esos equipos. Bueno, estos son algunos proyectos de eficiencia energética típicos según la unidad de planificación energética de Colombia y la unidad de energía de Inglaterra. Tomé dos que se parecen, no sé si uno se copió al otro o realmente estuvieron los dos lo mismo, pero me baso, voy a parar en 3 lugares. Energía utilizada cuando estoy haciendo mantenimiento muchas veces no se controla, pero es un tema que hay que controlarlo porque es una cuestión propia de funcionamiento y de costumbre y de rutina de ocupantes. Y la energía que se pierde con las pérdidas mismas de aire comprimido. Estamos hablando que las pérdidas de aire comprimido en una instalación pueden llegar a un 30%. El ruidito ese, si bien en un momento les puede parecer normal, es ineficiencia pura. Electricidad consumida para equipos de oficinas, esto ya cada vez está quedando un poco más rezagado. Podemos decir que pasó por la diferencia de las computadoras, pero sí le podemos decir que los equipos de calefacción, cada vez hay más equipos de calefacción personales que se llevan a las oficinas. Entonces eso también podría llegar a incidir. Iluminación en planta y bueno, el precalentamiento de equipos y los sistemas de tuberías que muchas veces algunos procesos lo piden, no en su caso. Un ejemplo de aplicación típico de eficiencia energética. Típico. Vamos a ir por el caminito. Variables de velocidad. Compresores de amoníaco. Típico de industria cervecera. No lo voy a aburrir con esto, pero yo quiero que vean esto. Automáticamente, como con un variador de velocidad, lo que vendría a ser las mediciones efectuadas de kilowatt-hora se estabilizaron y bajaron. Es automático y fíjense que hay un ahorro promedio en base al funcionamiento propio del motor de un 25%. Ahorro medido mayor que el estimado. ¿Por qué el ahorro medido mayor que el estimado? Porque lo que expliqué antes, no me puedo quedar con el porcentaje de ahorro que me dice la teoría o la empresa. Tengo que medir. ¿Por qué? Porque todos esos porcentajes de ahorro que yo voy a tener, más adelante lo vamos a ver en la parte de vapor, es en condiciones normales. Y la verdad que las condiciones normales hoy por hoy en muy pocos lugares existen. Por eso es como que yo tengo que hacer esa comparación de lo medido contra lo real. Otro tornillo de amoníaco, compresor de amoníaco tornillo, y pueden ver que varía los kilowatt-hora, pero el consumo baja. Este ahorro fue de
tal vez de un porcentaje chico, pero todo este consumo representaba el 40% de la planta. O sea, por eso incide en este equipo, porque es el de mayor consumo de la planta. Importante que yo tengo que tener en cuenta en este tipo de proyectos, tengo que encontrar cuál es el motor o cuál es el equipo que más fácil voy a incidir, que más fácil voy a medir. General San Martín, Gran Buenos Aires, planta textil. Lo que tengo que hacer siempre a la hora de realizar un proyecto es, yo tengo tanto el consumo de gas como de kilowatt. Trato de pasarlo todo a BTU. ¿Por qué trato de pasarlo todo a BTU? Porque yo quiero ver qué cantidad de energía me representa cada cosa. Es una herramienta para mí vital. ¿Qué cantidad de energía voy a tener en gas y qué cantidad de energía voy a tener en fuerza motriz? Y una vez que tengo las cantidades, lo que tengo que ver es esas cantidades, cuánto me representan en el costo. Voy a explicarlo. Una cosa es lo que gaste en base a cantidad de energía, por eso lo paso todo a BTU para que los dos tengan una medida representativa que las pueda comparar. Y después lo que tengo que ver es el costo que yo tengo. El costo que yo tengo en gas era del 63%, más o menos pagando $87.000 de gas por mes. O sea, es un número significativo. Y de luz, bueno, era el otro 37%. Por lo cual, yo tenía que por algún lado empezar todo esto. Por algún lado empezar a ver por dónde iba a consumir. Acá lo importante a la hora de la eficiencia energética es entender el proceso. Ustedes entienden muy bien el proceso porque en su edificio es lo que ustedes ven todo el tiempo. Pero en un proceso de eficiencia energética puro, yo tengo que entender cuál es el proceso donde yo voy a incidir, el proceso del negocio. Entonces, en una empresa textil, el gas es vital. El gas es vital, el gas es lo que más se consume. Y cuando vas caminando te das cuenta que el gas era lo que más incidía en el proceso, porque eran todos quemadores. Vos tenías vapor por todos lados, o sea, el gas era lo que más incidía. Hay textiles en el interior del país, en la parte norte, que bueno, siguen teniendo calderas a leña. Y son textiles realmente grandes, por eso, porque es realmente el mayor consumo. El calor es la principal fuente de energía que tienen ellos. ¿No? Solamente la parte eléctrica es para transporte, pero la transformación del proceso la producen con vapor. Entonces dije, bueno, vamos a calcular todo lo que son los consumos de gas. No tenía caudalímetros, obviamente, como se le digo, condiciones normales no existen, no tenías caudalímetros para cada punto de demanda. Entonces lo que hago es, estimo cada quemador qué consumo de gas tendría que tener. Y me paro en todos estos quemadores que tengo. Y bueno, me paro en las calderas. Obviamente me doy cuenta de que la caldera es el mayor consumo que voy a tener de gas. Por lo tanto, el mayor consumo de gas lo voy a tener en la parte de generación de vapor y automáticamente por una ABC de consumo me doy cuenta que si yo le apunto a lo que es la parte de generación de vapor es donde la mayor cantidad de eficiencia energética voy a obtener. Hago un ABC de consumo, como les dije antes, me fijo cada uno de los picos de consumo y los puntos de consumo que hay, qué es lo que consume más y qué es lo que consume menos. Veo que el mayor vapor se utiliza en un proceso de tintorería. Empiezo a recorrer. Voy a contar un poquito el proceso. Me fijo que es el mayor vapor es el proceso de tintorería y entonces empiezo a caminar con la idea de reutilizar toda la cañería para precalentar el aire de combustión de las calderas y levantar la temperatura del agua para que con esa temperatura la caldera tenga que trabajar menos. Pero cuando estoy caminando me voy dando cuenta
que el circuito de vapor no estaba aislado, lo que producía una pérdida de energía absoluta. Digo, listo. Automáticamente lo que tengo que hacer es aislar. Como ven acá, esta es una foto termográfica que el primer circuito de vapor, yo tengo una cañería que está a 158 grados a la intemperie. Cuando lo que hago es aislar el circuito de vapor, que como ven es esto, lana de vidrio con hojalata directamente. Cuando yo aíslo esta cañería, me baja la temperatura a 27 grados. O sea, ¿yo qué hice? Yo frené un salto térmico de 125 grados directamente. Entonces dije, bueno, tengo que ir por acá. Obviamente esto se los puedo contar ahora, porque con el diario del lunes, pero en su momento yo dije, bueno, pienso que voy a frenar el salto térmico a la temperatura promedio ambiente del lugar, que son 27 grados, porque hay muchos baños, en tintorería hay muchos baños, que los baños están calientes y es la temperatura que genera en el ambiente. O sea, me la jugué, en su momento lo había calculado con 25 grados, no con 27, con 25 grados, pero bueno, acá les estoy mostrando un poco el diario del lunes. Lo que hice fue esto, y a la hora de calcular qué es lo que yo iba a aislar, me fijé en todas las cañerías de vapor que tenían acceso fácil. Y acá me freno en una, ¿no? Acá la cañería de vapor de 3/4. ¿Ustedes piensan que significativamente la aislación de la cañería de vapor de 3/4 puede llegar a tener algún tipo de incidencia en la eficiencia energética que tenga? No, absolutamente no. Pero yo estaba caminando por el lugar y automáticamente una persona hizo así y se quemó con esa cañería. Lo miré de mantenimiento y le dije, ¿por qué ya en la volada no aislamos todas las cañerías estas de vapor con las que se quema la gente? Me miró como si hubiese descubierto América y me dijo, sí, por eso acá pusimos 16 metros de cañerías de vapor de 3/4 de pulgada. Directamente fuimos y empezamos a aislar todas las cañerías de vapor que estaban en lo que es la altura de contacto humano. Directamente, o sea, aprovechamos la volada. Se aprovechó la volada y también se hizo. Por lo cual me está dando 434 metros de vapor. Tal vez si yo solamente atacaba a estas cañerías de vapor, por ejemplo la de 4 y la de 2 solamente, tenía una eficiencia energética bastante alta. Un 80% tal vez, no me acuerdo. No me acuerdo haber hecho como si hice el cálculo o no. Y estas, la incidencia es mucho menos. Pero no me importa, yo ya que estaba en la volada, aprovechaba las dos cosas, que es un proyecto de eficiencia energética y de seguridad. Se realizaron todas las aislaciones. Como las aislaciones se hizo directamente con la gente de mantenimiento del lugar, no se contrató a nadie. Yo fui supervisor de obra, técnicamente. Y solamente con la gente de mantenimiento del lugar compramos todas las aislaciones. La misma gente de mantenimiento que estaba trabajando conmigo me pidió por favor no aislar las bridas, lo cual se generó una sinergia perfecta, porque jamás me hubiese imaginado yo el tema que la aislación de bridas le iba a molestar tanto a la gente de mantenimiento. Me dijo, sí, no me aíslen las bridas, ningún problema. Ustedes dirán, no es significativo aislar la brida por una cuestión de eficiencia energética, y otros me dirán, aislar la brida y listo, después cuando tienen que cambiarla sacan el aislante y listo. Yo creo que el consenso en un proyecto de eficiencia energética es lo segundo principal. Lo primero es la medición, pero lo segundo principal es el consenso. Por lo cual, como les dije, acá está la teoría que les conté, yo bajé de 150 a 25 grados con un salto térmico de 125. Lo que calculé yo es que iba a ahorrar un 3.4% del gas. 3.4% de gas por mes significa 12.000 metros cúbicos mes, que representa un costo de 47.000 pesos. 47.000 pesos.
Por lo tanto, como a mí en su momento la inversión de la navegación me salió 454.000 pesos, ese ahorro, o sea, esa inversión con el ahorro la recupero en 10 meses. O sea, es un proyecto de eficiencia energética de 10 meses. O sea, es posible el proyecto de eficiencia energética de menos de un año. Son posibles. Lo que, como les conté o como se dieron cuenta acá, es utilizando herramientas, utilizando tablas de proceso y fijándose bien en lo que es el comportamiento y el manejo del lugar de los ocupantes. Bueno, acá otra fotito. Esto es un poquito más en invierno, que vos tenés 15 grados en la parte de la aislación y en la brea tenés 138. Punto de calor, punto de calor. Pero bueno, son las reglas del juego. Entonces, ¿por qué la cámara termográfica? O sea, ¿por qué, a mi criterio, una de las mayores herramientas, aparte de todas las que le dije, que son herramientas tangibles y no? La eficiencia energética es una gran metodología, es un gran estudio de procesos, es una gran metodología, son muchísimas cosas. La eficiencia energética de por sí no se basa en recetas, sino en una metodología íntegra de la instalación y muchísimas cosas, más en empresas realmente complejas y grandes, donde vos tenés que ver dónde es la incidencia directa que vas a tener. Y donde es mucho más fácil, donde no vas a modificar el proceso, donde no vas a modificar la costumbre misma de los ocupantes y varias cosas más. Siempre pongo un ejemplo muy claro. En algunos supermercados, no voy a dar nombres, en algunos supermercados uno entra y tiene frío, pero automáticamente sabe que en ese supermercado todo lo que es frío alimentario nunca cortó la cadena de frío. O sea, el frío mismo del lugar te genera eso. Entonces, cuando vos querés decir, mirá, escuchá, hagamos eficiencia energética porque estoy en este supermercado y la verdad que tengo frío, me dicen, ¿sabés lo que pasa? Que este frío es lo que hace que entre el cliente. Entonces ahí estamos con las costumbres de la gente. La eficiencia energética es eso en otro lado. O sea, ahí se está con la costumbre de la gente. La eficiencia energética, hoy por hoy todavía no nos acostumbramos a las cámaras de adelante de las heladeras para que no pierdan, en otros supermercados, para que no pierdan el frío. No nos gusta. Y eso es la costumbre de la gente, es una costumbre de la gente que tenemos que luchar. O sea, es como que es una lucha constante entre costumbres y ahorro de la eficiencia energética. Luego la cámara termográfica, que es algo interesante, y lo comparo un poco con el termómetro digital. El termómetro digital me marca un punto que no me es significativo porque no voy a ver el problema. Yo tengo que ver el problema de todo lo que es un radiador tapado. Mi radiador me puede dar bien, pero tengo un lugar tapado. Este lugar tapado lo que me puede generar es después ciertos problemas. Una conexión defectuosa. Fíjate que de la misma conexión yo apunto con un termómetro hasta que le pego al lugar que realmente tiene el defecto, me puede costar un tiempito encontrarlo. Directamente con la cámara termográfica yo estoy viendo cuál es algo muy importante en este sentido, que es el camino de la sobrecarga, de dónde viene, a dónde va. Entonces yo directamente con la cámara lo voy guiando. Fíjense el tema de las conexiones recalentadas. Las conexiones recalentadas son muy importantes. Fíjate que esta es una vieja cámara, una vieja cámara de tapones, de lo que es una trifase, que fíjense como una fase está directamente trabajando sobre carga. Y me vuelvo a frenar acá. El tema de los motores. Automáticamente con la cámara termográfica, aparte que es divertido, yo voy apuntando a todos los motores y me voy dando cuenta de esto. Pero no puedo ir, apenas empieza la producción, yo no puedo ir y empezar
apuntar con la cámara termográfica, porque todos los motores me van a dar bien. Yo tengo que esperar que toda la empresa, que todo el edificio, que toda la maquinaria, que toda la sala de máquinas, que toda la línea entre en régimen. Para mí lo principal en este punto es que entre en régimen. Yo tengo que calcular el momento de que todo entre en régimen y ahí sí ir a apuntar a todos lados. Ahí sí ir y hacer apuntar con la cámara termográfica. Fíjense acá, ven que la vista es distinta, pero fíjense acá cómo es la temperatura del eje. La temperatura de los ejes es interesante, habría que ver, porque la verdad que no me acuerdo, porque este eje tiene esa temperatura, pero sí, vos sabés directamente que acá necesitas o un cambio de bobinado o un cambio de motor. Pero esto lo tenés que saber cuando entra en régimen. O podés automáticamente sacar esto y hacer la pruebita tonta del láser que les conté antes. ¿Va a funcionar? Va a funcionar. Pero bueno, no tengo que contar, no tengo que manejar tanto en lo casero. Y bueno, y después la que entra en el bolsillo, la pinza amperométrica, equilibrio entre fases, corriente de retorno, comprobación de sobrecargas. La comprobación de sobrecargas es vital para darme cuenta cómo está funcionando la fuerza motriz. Equilibrio de fase de alimentación. Recuerdo en secundario el tema de arranque estrella triángulo, cómo calculamos la sobrecarga si estaba mal dimensionado. O sea, desde siempre un poco se está manejando en eso. Comprobación de circuito a tierra. O sea, un buen manejo, un buen estudio de puesta a tierra no es solamente una cuestión legal y administrativa tener todos los certificados de puesta a tierra. Todos los certificados de un buen manejo de puesta a tierra te permite, aparte de una cuestión básica de seguridad y obligatoria, es una comprobación mínima de eficiencia energética que vos tengas. Pico de carga de motores y corriente de arranque de motores. Calcular cuál sería mi demanda máxima de arranque de motores, calcular cómo sería la demanda por secuenciado, y ahí me fijo el ahorro y ahí empiezo a ver qué tipo de medida voy a tomar. Es importante periódicamente que la potencia de arranque y nominal de los motores se siga manteniendo, ir y medirla, a ver si no hay una variación en base a lo que me dice la hoja de datos de los motores. O sea, son todas cosas que realmente es muy fácil la utilización misma de las pinzas amperométricas y es muy útil. Y no tanto la herramienta en sí, sino el proceso de las utilizaciones de las herramientas. El proceso de las utilizaciones de herramientas, hacer una sistematización de la utilización de las herramientas es casi tan importante como las herramientas. Esto yo siempre lo trato de comunicar a las empresas, el tema de los procesos. Yo tengo que tener en cuenta un poco los planes de mantenimiento preventivo y predictivo con los que viene corriendo la empresa, y en base a esos programas de mantenimiento preventivo, no me salió la palabra, perdón, en base a los programas de mantenimiento preventivo tengo que sumarme a esos programas y hacer todas las cosas de eficiencia energética. Por eso es como que yo tengo que tener en cuenta estos sistemas que tienen. Y sí, el tema de las cargas armónicas solamente en el neutro. Solamente en el neutro. No todas lo tienen. Toda la línea de Flux tiene un buen sistema para lo que es medición de neutro. No son las más baratas, obviamente. Pero realmente tienen un... no me acuerdo ahora cuál es el modelo. Igual es complicado conseguirlas, pero sí. Sí, tienen
tiene una comprobación de carga y una carga armónica en el otro bastante interesante. Igual no somos de usarlo en lo que es un relevamiento energético, no somos de usar mucho esto, ni mucho lo que es para pinzas amperométricas, ninguna de estas dos cosas. No somos de hacerlo con pinzas amperométricas, hacemos con otros equipos, pero sí, ¿por qué? Por una cuestión básica de no andar con equipos muy caros hoy en día. Pero sí lo que te puedo decir es que estos sí lo hacemos con pinzas amperométricas. Pero sí. Fíjate con el tema de la carga de neutros, no todas, no. Obviamente la compras en ferreterías no. Pero sí la Fluke lo tiene bastante importante. Voy a ir con último para cerrar. El tema de la calibración de los equipos. El tema de la calibración de los equipos, en la parte eléctrica, a veces lo dejamos pasar y a veces me culpo de no mandar a calibrar equipos porque pienso que andan bien. Pero ustedes piensen que muchas veces el tema de calibración de equipos, ¿sabes dónde falla? Por ejemplo, cuando vos tenés que medir la energía de los motores para pedir un variador de velocidad. Cuando vos tenés que pedir un variador de velocidad, no puedo poner ejemplo de nada, así que bueno, lo cuento. Cuando vos pedís variadores de velocidad, por ejemplo para compresores, vos ponés un sistema de medición. Los sistemas de medición es que te miden carga cada 15 segundos. Y vos, bueno, estás una semana con los sistemas de medición, muy parecidos a los que se ponen en los transformadores. Y directamente vos vas con ese Excel y se lo das al fabricante, al distribuidor. Y el distribuidor sí te dice cuál es la mejor. Ahora, si vos vas directamente con medir 4 o 5 veces con una pinza amperométrica, lo que yo pensaba que estaba en régimen, y el fabricante te puede dar un variador genérico. ¿Por qué? Porque no tiene toda la información para tenerlo. Por eso es muy importante la normalización de la información para que vos puedas tener, desde el punto de vista a la hora de analizar el proyecto y el periodo de ahorro de eficiencia energética, qué es lo que vas a medir. Por eso les dije al principio de todo, fíjense bien cuál es el tiempo de recupero que necesitan, el presupuesto que se tiene para ese recupero y por sobre todo las capacidades que tienen. Porque si vos vas a contratar un sistema de medición de calidad eléctrica de un transformador y te puede salir solamente el control de la calidad eléctrica, te puede salir, estamos hablando de $4.000, $4.500 va a estar. Así que vos pensás que solamente para tener la información, para vos poder empezar a ver, son $4.500. Por eso es muy importante ver el periodo de repago y demás. Así que bueno, no sé si tienen alguna duda más. Muchas gracias por estar del otro lado.